Buenas noches, profe, ¿cómo está? Espero que ya esté grabando. Mi nombre es Joan Daniel Sánchez Guerrero y pues como lo dice por acá arriba, eh, pues se le va a dar una solución a una ecuación exacta por medio del factor integrante. Así como usted nos explicaba en las clases anteriores, cuando no es exacta, se utiliza el factor integrante para poder resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, yo tomé una ecuación del libro de Denisil, que es la que está aquí, pues ya con este colorcito, como la puede observar. Entonces, pues la voy a copiar acá. Entonces, sería 2y cuadrado, 2y al cuadrado, más 3x, perdón, 3x, x de x más 2, 2xy, xy, 2xy de y igual a 0. Entonces, esta es mi ecuación eh, diferencial que voy a resolver. Entonces, pues voy a ver si la puedo resolver así o, o tengo que resolverla pues diferente. Entonces, un momento, profe. Yo la verdad no estoy muy familiarizado con esta plataforma. Estoy aprendiendo a trabajarla. Entonces, pues, empecemos. Mm, a ver. No sé si, pues, vas a tratar de estar todo el tiempo acá, tratando de explicar y pues que se me mire el rostro. Y yo sé que no es necesario, pero pues, si algo, pues ya después apagaré la, la llamada. Entonces sería m x y n de x, y igual. Igual. Entonces sabemos que es 2, sería 2y a la 2 más 3x. Y acá sería 2x por y. Entonces, continuando con ello, voy a partir de m. Aquí coloquemos la derivada parcial de m con respecto a y. ¿Cuánto es? E igual acá, respecto a la derivada parcial de n respecto a x. Con esto, lo que queremos saber es que si esta ecuación diferencial es exacta o no es exacta. Entonces, si nosotros derivamos con respecto a y, nos va a quedar
4y. Y en la parte de acá, si diríamos con respecto a x, nos va a quedar 2y. Entonces, esto sería la primera parte, donde observamos que que la derivada parcial de m con respecto a x, con respecto a y, perdón, es diferente que la derivada parcial de n con respecto a x. Esto quiere decir que la solución, que pues para hallar la solución o hacerla, tenemos que hacerla con el factor integrante. Con el factor integrante. Entonces, vamos a continuar viendo por cuál de los casos nos conviene irnos para poder solucionar esta ecuación. Entonces, el caso que vamos a tomar es el primer caso porque nosotros podemos tomar este valor de acá, n de xy, como el denominador y es más fácil de operarlo. Entonces, pues esa es pues una opinión pues que es mía, netamente mía. Entonces, escribimos lo siguiente. Se realiza el caso, primer caso de factor. Entonces, el primer caso dice lo siguiente. Dice que g de x igual a la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada de n con respecto a x de n. Eso nos dice el caso 1. Y el factor integrante vendría siendo mu de x es igual a Euler por la integral de g por la integral de g de x de x. Entonces, teniendo eso y partiendo desde ahí, vamos a continuar. Entonces, sustituyendo los valores que teníamos inicialmente acá arriba, vamos a decir lo siguiente. Que g de x es igual 4y menos 2y poquito sobre n, que n vale 2xy. Y hicimos una linecita
para mirar qué es la división. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar 2y sobre 2xy. Como lo observamos aquí, esto es igual, esto con esto se va y queda 1 sobre x. Y este es mi g de x. Ese es mi g de x. Continuando, vamos a sacar el factor integrante, que ya lo mencioné anteriormente, que es mu de x es igual a Euler a la integral de g de x de x. Y como nos damos cuenta, hagámoslo, sí, hagámoslo acá. Esto quiere decir que mu de x es igual a Euler a la integral de 1 sobre x de x. Siendo la integral, nos va a quedar que es igual a Euler, perdón, profe, la voy a hacer bien. Entonces, mu de x es igual a Euler por logaritmo natural de x. Por regla de los logaritmos, tenemos que esto es igual que mu de x es igual a x. Y este amigo se convertiría entonces en nuestro factor integrante. Listo, entonces el paso que sigue ahora es multiplicar, que hagamos, paso siguiente es multiplicar el factor integrante por toda la ecuación. Entonces, obtenemos lo siguiente. Tenemos, a ver, esta sería la ecuación que la copio de acá y la pego acá. La pego acá y lo que voy a hacer es multiplicarlo por el factor integrante, que sería este amigo. Voy a pintar de otro color. No sé por acá, como que es. No, bueno, lo voy a dejar ahí, profe. Va a ser x multiplicado a esta expresión más x multiplicado a esta otra expresión. Entonces, lo que queda es igual a
2x y cuadrado más 3x elevado al cuadrado de x más 2x elevado al cuadrado por y. Exactamente, por y. Quedaría de esta forma. Voy a borrar esto de aquí para poder escribir mejor el coeficiente 2 de este coeficiente. Este coeficiente dejarlo aquí, sería 2x. Y en esta parte sería 3x al cuadrado. Sería 2xy al cuadrado. Y esto sería por dy igual a 0. Si me estoy demorando, profe, disculpa, es que la verdad no estoy utilizando esto. Entonces, siguiendo la solución, tenemos nuestro nuevo m de x. Tenemos nuestro nuevo m de x y nuestro nuevo n de xy. Entonces, sería este término y sería este término. Claro está, con el 2 aquí, con el 2 aquí y con el 2 aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada de m, derivada parcial de m con respecto a y es igual, esto como es con respecto a y, esto es 0 y me va a quedar 4xy. Y acá me va a quedar que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a 4xy. Entonces, ya realizada esta parte, nos damos cuenta de que sí sí satisface lo que, para poder, sí satisface la ecuación diferencial exacta. Porque la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, como satisface una ecuación diferencial exacta, entonces decimos que existe f de x a y
existe una función de f de x, y igual a c, tal que. Entonces, voy a ir un poquito más acá. Para seguir desarrollando la ecuación. Entonces, lo siguiente es que tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x será igual a será igual a 2x y cuadrado más 3x cuadrado. Entonces, me va a quedar que la integral, como esa derivada de x con respecto a x pasa acá, ya se vuelve, pues deja de ser derivada parcial, entonces me va a quedar que derivada de df es igual a la integral de 2x y cuadrado más 3x cuadrado de dx. Uy, es letrísima. Entonces, teniendo esto, obtengo lo siguiente. Me va a quedar f de x, y es igual a la integral. Bueno, hagamos lo siguiente. Como estamos derivando con respecto a x, entonces me va a quedar 2y cuadrado derivada de x más, como es una constante, sale la constante, me queda integral de x cuadrado de dx. Entonces me va a quedar igual a integral de x es igual a x a un medio de x al cuadrado, pero como está multiplicando por este 2, entonces el 2 de aquí con el 2 de acá abajo de la integral se va, entonces me queda y cuadrado x cuadrado más, lo mismo pasa aquí, integral de x a la 2 es igual a x elevado a la 3 sobre 3 y los 3 se simplifican. Entonces me queda x a la 3 más phi de y. Más phi de y. Entonces, esta es mi función de x y y. Ahora lo que sigue es, por aquí, voy a hacerlo, es por acá afuera, voy a hacer que la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, como ya tenemos la función que me quedó esta expresión, entonces voy a derivar con respecto a y me queda 2
x cuadrado, bueno, quedaría 2y x cuadrado más, como si es derivando con respecto a y, se me va 0x a la 3 y me queda más phi prima de y. Y esto lo tenemos por aquí en cuenta ahora. Entonces, siguiendo con ese proceso de acá, tengo lo siguiente. Pues lo voy a hacer acá rápido. Digo que además, la integral, la derivada, perdón, la derivada de la función con respecto a y que hallamos es igual a n de x, y. Entonces tenemos lo siguiente. Integral, la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n x, y. Y eso va a ser igual a lo que me dio acá, que fue 2y x cuadrado, si no estoy mal, x cuadrado más phi prima de y igual a n, que n lo sacamos por acá arriba y n me da 2x o 2y x al cuadrado. Entonces, como nos damos cuenta, esta expresión con este término se van y me queda que phi prima de y es igual a 0. Si yo saco el integral, me va a quedar que phi de y es igual a una constante k. Entonces, voy a seguir acá. Voy a seguir acá arriba, ponerme más abajo. Entonces voy a pasar lo siguiente para poder también observar la función que ya tengo. Entonces voy a tener f de x, y es igual a y al cuadrado x cuadrado más 3, perdón, 3 no era. Perdón, 3 no era. 3 no era, entonces sería más x a la 3 más phi de y. Entonces sustituimos, y esto es igual a c. Qué pena. Esto es igual a c. Entonces sustituimos phi de y me va a quedar como, esta se la voy a pasar acá, entonces c es igual a y cuadrado x cuadrado más x al cubo más k, porque como sabemos, phi de y vale k. Phi de y vale k. Entonces,
digamos que esta es una C minúscula. Entonces, esto que está sumando pasa a restar y me va a quedar que C mayúscula es igual a y cuadrado, x cuadrado más x al cubo. Y esta es mi solución a la ecuación diferencial. Muchas gracias, profe. Mm, eh, y pues hasta luego, que esté muy bien.